Buen día, querida familia, un feliz miércoles para todos. Y digo feliz miércoles con todo el sentido de la palabra que estamos diciendo. Feliz, feliz, feliz miércoles. Con Cristo, lleno de felicidad, lleno de gozo, de seguridad, de sus promesas, seguros en su amor, seguros en la esperanza. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que tenemos en Cristo. Estamos viendo, vamos a seguir viendo en cuanto a la palabra abundar. Recuerden que era medida sobreabundante, significaba o algo por encima de lo ordinario. Ahora, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y ahí es donde nos vamos a detener, agradar a Dios, abundéis más y más. Que abundéis más y más, ¿en qué? En agradar a Dios, en serle agradable a Él. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, hay varias veces que hablan por el punto de vista contrario, que significa no agradar a Dios. Y por lo tanto lo contrario es agradar a Dios. Entonces, por ejemplo, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que lo primero que dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo, para poder agradar a Dios, tengo que ser una persona de fe. Ahora, fe, ¿qué significa? Confianza, creer en Él. Si nosotros vemos todo el versículo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, por ejemplo, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo voy en oración a Dios, cuando yo alabo a Dios, le agradezco a Dios, honro a Dios, o le hago alguna petición a Dios, alguna súplica para mi vida, lo primero que yo tengo que creer es que realmente Dios existe. Si no, ¿a dónde estoy elevando todas esas cosas? Debo ser consciente de que Dios existe, y no solamente que existe, sino que es galardonador, o sea, que hay galardón en aquellos que le buscan a Él. Así que en primer lugar vemos algo: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que abundar en mi fe. Ahora, recuerde que la Biblia nos enseña cómo es que viene la fe. Y dice la palabra de Dios: la fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Mientras más me meto en la palabra de Dios, más voy a poder confiar en Él. Vamos a otro punto. 2 Tesalonicenses 2, 3 al 5. En el versículo 3 dice tres cosas. Dice: porque nuestra exhortación, o sea, la predicación del Evangelio de Pablo en Tesalónica a los tesalonicenses, la exhortación de recibir a Cristo, dice: porque nuestra exhortación no procedió de, primero, error, ni de impureza, en segundo lugar, ni fue por engaño, en tercer lugar.
O sea, no fue por error que habla de sin conocimiento, ni de impureza que habla sin santidad, ni por engaño que habla sin honestidad. Lo que Pablo está diciendo es que ellos llevaron el Evangelio de Dios con conocimiento, con santidad y con honestidad. Verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Y dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El verso 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. El asunto es agradar a Dios y no a los hombres. No voy diciendo lo que los hombres quieren escuchar. Cuando yo estoy pensando que voy a decir lo que las personas quieren oír, voy a utilizar de palabras lisonjeras. Cuando estoy interesado en algo material o en algo para sacarle a las personas y no para darle, voy a usar de palabras lisonjeras por la razón de avaricia. Pero Pablo dice, Dios es testigo. Yo no voy diciendo lo que la persona quiere oír, sino que tengo que ir diciendo la verdad. Entonces, en primer lugar, tengo que tener fe, abundar en fe para agradar a Dios. En segundo lugar, tengo que tener como prioridad agradar a Dios antes que a las personas, con conocimiento, con sinceridad y con honestidad, sin palabras lisonjeras y sin avaricia. En tercer lugar, dice Romanos capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estamos hablando de aquel que aún, fíjense qué interesante, hay personas que aún conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios quiere, prefieren sacar de lado a Dios y vivir según sus propios deseos, sin tener en cuenta a Dios. Y la Biblia dice que debemos vivir por el Espíritu. Por ejemplo, vamos a pensar en algo, en un trabajo, alguien que está trabajando, que tiene, y no me parece mal, el deseo de progresar en el trabajo en que está. Pero es lícito o agrada a Dios que tratemos de progresar a través de mentiras, deshonestidades, engaños o pisoteando a los demás. Definitivamente que no. Entonces, el deseo de la carne debe estar sujeto a lo que es el deseo del Espíritu, de hacer las cosas bien, correctamente, con honestidad. Y en último lugar, vemos en Malaquías capítulo 1, versículos 8 al 10, una cuestión muy interesante. En el libro de Éxodo, cuando Dios instituyó la Pascua, ellos tenían que sacrificar un cordero, que era el tipo, la figura, o como quiera llamarlo, el cuadro, la pintura, como usted le quiera decir, de lo que iba a venir. Sacrificar un cordero que era el tipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el tipo de Cristo, el Cordero que iba a ser sacrificado para limpiar nuestros pecados. Ahora, esto es interesante. Ellos tenían que elegir el Cordero
que iba a ser sacrificado 14 días antes del sacrificio. ¿Sabe para qué? Para ver que ese cordero era perfecto, igual que fue perfecto Jesucristo. El cordero no debía estar ni lastimado, ni enfermo, ni nada. Pero pasaron los años y los judíos comenzaron a dejar esa práctica. Y tenían que ir algunos a Jerusalén a hacer el sacrificio del cordero en la Pascua. Entonces se levantó un grupo de personas, de comerciantes deshonestos, que decían, para que no traigan el cordero, nosotros se los vamos a vender. Pero fíjense lo que hacían. Dice el verso 8 de Malaquías 1. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe lo que estaban vendiendo? Lo que le estaban dando al judío piadoso que iba a Jerusalén para el sacrificio, las obras. El cordero que estaba ciego, que estaba enfermo, que estaba cojo, no el cordero del cual Dios había dicho cómo debía ser. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Aquí está la pregunta. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda, sin tener a Dios como prioridad en mi vida, dándole no lo que le corresponde, sino lo que me sobra. Es una forma en la que no puedo agradar a Dios. Volvemos a 1 de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Querida familia, tenemos que abundar en agradarle a Dios, abundar en agradarle a Él, solamente a Él. Y cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la promesa de Dios está en que hay un montón de cosas que son las cosas añadidas que Dios nos las dará de su mano. Que Dios les bendiga, que tengamos un feliz miércoles.